Dos de los intelectuales pertenecieron al ámbito latino, España e Hispanoamérica en el ámbito de las ciencias sociales y el ejemplo anglosajón dentro de la cultura pertenecía al ámbito científico, importantes en la cultura del siglo XX. Peter Bryan Medawar fue zoólogo médico e inmunólogo británico. Nació en Brasil porque sus padres habían marchado o habían realizado un viaje por negocios y a partir de ahí volvió a Europa y estudió pues, en Gran Bretaña en la Universidad de Oxford, zoología. Y más tarde se convirtió en docente, fue profesor en dos universidades, en la de Birmingham entre 1947 y 1951, y también estuvo en la capital, en Londres, entre 1951 y 1962. Y también docente o profesor de medicina experimental en la Royal Institution entre 1977 y 1983. Y desde 1962 hasta 1971 dirigió en Londres el National Institute for Medical Research, es decir, que estuvo en diferentes organizaciones importantes, por ejemplo, casi 10 años en una institución del National Institute for Medical Research, y es verdad que fue docente en dos universidades, en Birmingham, justo después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría. En Birmingham estuvo desde 1947 hasta 1951, como he dicho, y en la capital, en Londres, estuvo pues más de una década. Y luego estuvo como profesor de medicina experimental en la Royal Institution, pues prácticamente pues, final ya de su vida laboral. Una de sus obras es La esperanza del progreso, de 1972, que en inglés es The Hope of Progress, que fue muy importante. Él fue una figura muy importante en el ámbito el ámbito de las ciencias y sobre todo también de la biología, por como estudió zoología, bueno, pues se dedicó también al estudio de los animales y del conjunto al final del ámbito de la biología. Mira que en España hay muchos pintores importantes y pintoras también, pero claro, muchas de ellas están en el olvido o no son muy conocidos. Solo se conocen a cuatro o cinco artistas que normalmente se dan a lo largo de lo que se estudia. Si estudias ciencias sociales, pues estudias a muchos de los intelectuales destacados, pero muy pocos conocen, por ejemplo, a Ramón Gaya, que fue pintor y escritor español, que fue una figura importantísima en el siglo XX, que dejó huella en el ámbito cultural de nuestro país y que nunca debemos de dejar en el olvido, tanto a artistas, ya sean hombres o mujeres, para comprender la historia, por ejemplo, de España. Y para finalizar, voy a hablar también de un pensador en el ámbito de Hispanoamérica, en Nicaragua, que destacó como Alejandro Serrano, que fue filósofo, escritor, abogado y diplomático nicaragüense, uno de los más destacados dentro del ámbito del pensamiento y de la literatura, y que dejó huella en su país, pero también en el conjunto de Hispanoamérica. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo de tres ejemplos diferentes, los dos de ellos en Europa, uno en Gran Bretaña, el otro en España y el último, el que acabo de explicar, en el ámbito de América del Sur, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo, soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.